Buenos días, amados hermanos. Es un gozo y un placer estar en medio de ustedes. Dios les bendiga poderosamente y me alegra muchísimo ver cuántas demostraciones de amor y de afecto. ¿Y para qué predico? Ya lo dijeron todos ustedes. Pero bueno, si el Señor lo quiere y usted me permite, pues esta mañana voy a estar compartiendo esta palabra. Y bueno, que sea lo que el Señor quiere. Quisiera que comenzáramos allí sin tanto protocolo y quisiera que ustedes leyeran en sus Biblias Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 al 13. Por aquí lo traje anotado. Dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen, por el trabajo porque ellos están haciendo. Entonces, qué bendición es saber que nosotros somos parte de un cuerpo y como aquí se identifica, somos más que una familia, pero es una familia cuadrangular. Así que todos somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Y un día no muy lejano estaremos allí en la presencia del Señor también, estaremos todos juntos bendiciendo al Señor también, que ese debe ser nuestro anhelo y nuestra esperanza y nuestro gozo. Pero yo quisiera hablarles en esta hora acerca de la labor pastoral. Bueno, se han repetido muchas cosas y de repente usted dice: por eso ya lo he oído. Pero es que la repetición es que uno aprende. Porque uno puede oír una vez o dos veces, pero cuando uno lo oye constantemente, aquello viene a formar parte de nuestra vida y dice: bueno, voy a hacerlo, voy a ver qué es lo que pasa cuando yo cumplo esta palabra, y más que todo cuando se refiere a la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que trabajar en la labor pastoral es y constituye uno de los más altos privilegios. Y yo creo lo que dice la pastora cuando dice que ella nunca se imaginó que esto iba a suceder para ellos, pero que a través de ese tiempo ella pudo tener un llamado. Más adelante vamos a ver que es un llamado que Dios tiene, no para todos, sino para algunos de los cuales Él escoge y elige para que trabajen en esta parte tan importante como es atender la grey de Dios. Y permítame decirles un poquito de lo de nosotros también. Yo era una muchacha, normal, común y corriente como cualquier otra persona. Y a mí me decían que yo no podía casarme con un pastor. ¿Por qué? Porque los pastores no tenían nada para darme a mí. Bueno, yo dije, y aún lamento mucho que en aquellos tiempos las mismas esposas de pastores y pastoras me lo decían. Me decían: no, hermano, ¿usted cómo se va a casar? Eso es para que usted pase hambre. Y hasta un pastor se atrevió a decirle algo a Felipe en aquellos tiempos, hace 50 años aproximadamente. Estamos cumpliendo este año 50 años de casados. Pues sí. Y doy gracias a Dios por este tiempo. Ha sido un tiempo de aprendizaje, de lucha, de pruebas, de victoria, de bendiciones, demasiadas cosas que Dios nos ha dado a través de los 50 años. Felipe tiene un poco más en ministerio, pero él no se cansa de predicar el evangelio. Él dice: bueno, no importa que no me paguen, no importa que no esté trabajando en una iglesia, pero mi anhelo y mi deseo es predicar el evangelio a todas las personas y que todos puedan conocerle a Él a través de mi palabra, de la palabra que nosotros llevamos. Entonces, él está feliz sirviendo al Señor a su manera, pero él lo hace y sé que el Señor también lo bendice grandemente por eso. Pero dijimos que entonces que el pastorado es una labor honorable y es una hermosa y preciosa manera de servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un llamado? Vamos a ver, para si alguno de ustedes dice: bueno, yo he sentido este llamado, pero no sé, díganlo ustedes, a ver. Si alguien aquí, allá atrás está el hermano John, él dice que él ha tenido ese llamado, ¿verdad? O esa pasión, o ese deseo, o esa flamita que está allá adentro que le hace que pueda decir: bueno, yo como que tengo un pastorado, tengo un llamado. Pero qué importante es saber que Dios escoge a la persona que Él quiera que sean sus pastores. Porque Él es el que da, es
ministerio. Así que a los ojos de la congregación, el pastor, ¿quién es para ustedes? Es su líder, es su papá espiritual, es su maestro, es su consejero, es su ayuda, es el que aún cuando usted viene y dice que no tengo dinero, él saca y le da a usted de su bolsillo, ¿verdad? Que todas esas funciones las puede cumplir un pastor. Pero vemos que la palabra de Dios nos dice que aún ellos son reconocidos en la comunidad también. Yo creo que el pastor Frank y la pastora son aquí como los pastores de esta comunidad. Ellos son reconocidos porque ellos son personas públicas que tienen este trabajo y que son reconocidos y que son bendecidos también en la comunidad y bendicen a la comunidad a través de su sola presencia. Entonces tienen esa influencia en la comunidad, pero también debe tener influencia en sus hogares, en ustedes como familia. Entonces debemos reconocer que lo que nuestros pastores tienen una labor muy importante en medio de la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos, no solamente aquí en la iglesia, sino afuera también. Y es bueno porque ustedes han podido, me he dado cuenta que ustedes han demostrado, no solamente lo dicen, sino que han demostrado su amor, su honra, sus bendiciones para sus pastores, los aman, los respetan y los obedecen también, porque todo esto es importante dentro del ministerio. Pero ¿saben ustedes que más importante es ser un pastor que un presidente de la República? Ustedes saben que para ser pastor se necesitan mucho más requisitos que para ser presidente de una nación. Así que estamos viendo que tienen demasiadas condiciones y cosas que la misma palabra les pide. Les voy a dejar el versículo y ustedes lo van a leer para que ustedes vean cuáles son los requisitos para ser pastor. Así que encontramos en 1 de Timoteo 3, capítulo 1 al 7. Yo no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer. Les digo la cita, 1 de Timoteo 3, capítulo 1 al 7. No todos pueden ser pastores, pues es un llamado de Dios. Así que una vez oía una historia o un testimonio acerca de un joven que no quería estudiar, no quería prepararse, no quería hacer nada. Al final los papás le dijeron, bueno, pero entonces métase a pastor, ya que usted no quiere hacer nada ni estudiar, métase a pastor. Qué triste, ¿verdad? Es tener y menospreciar lo que es ese ministerio tan grande como es el ser pastor, es escogido. Pero entonces yo decía, bueno, si alguien se mete, he oído de muchos pastores que se han metido, pero han salido por la puerta de atrás también. ¿Por qué? Porque no es que, qué bueno que voy a predicar aquí, voy a cantar y voy a adorar a Dios y voy a enseñar y voy a orar, pero eso no implica que eso sea usted un pastor, que usted tenga mucha popularidad dentro de sus hermanos. Eso no significa que usted sea un pastor. Debe ser alguien que se mete al pastor, dijimos que se sale, y que es un llamado que solamente lo da el Señor. Estos hombres y mujeres han obtenido la posición pastoral porque Dios los eligió y los envió como sus siervos para servir, para pastorear, para dirigir a su rey aquí en la tierra. Entonces, unos son las ovejas, pero otros son los pastores. Y no pueden haber ovejas sin pastor, y no pueden haber pastores sin ovejas. Esto es algo como muy recíproco, ¿no? Que necesita que haya pastores, pero que también haya miembros, que haya ovejas para servir al Señor. En su carta a Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces vemos que esto lo dice la palabra de Dios, que este es el trabajo fundamental del pastor. Amén. Necesita ser el que cuida, el que provee para la iglesia, el que guía a las ovejas y el que protege a las ovejas. Ese es el trabajo pastoral. Es un trabajo
día y noche. Yo lo puedo decir porque nosotros estuvimos, como yo le digo, tanto tiempo en el ministerio, y día y noche había que ser pastoral, a salir a trabajar, a atender gente que estaba enferma, gente que tenía problemas, gente que de día y de noche era aquellos tiempos eran como más fuerte la situación, porque se veía al pastor como a Dios aquí en la tierra, ¿cierto? No es tan malo, pero entonces él era el que podía hacerlo todo y solucionar todo. Él era aquella persona que podía hacerlo todo, era el mago, era el que aparecía, desaparecía, y que si él oraba todo se iba a cambiar. Pero muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque el trabajo no es solamente de un pastor, sino también de toda la comunidad cristiana, de toda la congregación. Entonces necesitamos saber que hay cosas que son importantes tanto para el pastor como para los miembros de la iglesia, las ovejas. Yo no voy a platicar tanto acerca de las ovejas, de su trabajo, pero sí quisiera hablar un poco más acerca de los pastores. Dijimos que la función del pastor es proveer. ¿Proveer qué? ¿Qué creen ustedes que provee el pastor? Amén. A ver, si usted quiere decirlo, dígalo duro por allá, pues, que lo podamos oír. La palabra de Dios. Puede dar la palabra, ¿verdad? Es el que es responsable de asegurar, de proveer, de alimentar, de dar protección, consejo, oración a sus ovejas. Fíjense que eso es muchísimo tiempo que se gasta. Pero también la Biblia dice que una de las funciones del pastor es protegerlos a quienes, a ustedes, pero también a la familia de él, porque recordemos que casi nunca los pastores llegan solos, sino siempre llegan con su familia para servir al Señor, toda la familia. Por eso se llama la familia pastoral, porque todos están al servicio de Dios. Entonces, proteger es cuidar, defender y asegurar el bien de quien está a su protección, bajo su protección. Entonces, eso también le corresponde, es una labor pastoral. También el pastor guía, cuida y dirige a la congregación, y su responsabilidad es enseñar, orientar, velar por su bienestar espiritual. Y también me atrevo a decir que muchas veces el bienestar material y otro tipo, el bienestar psicológico, que esa persona ve al pastor y con eso ya tiene suficiente para mejorar, para cambiar, para establecerse, para cambiar sus estados de ánimo. Entonces vemos que la palabra de Dios no es tan sencilla, ¿verdad? Cuando nos habla y nos aclara que el pastorado es un llamado de Dios. Dios nos ha llamado tanto a hombres como a mujeres para que le sirvamos aquí en la tierra acerca de este ministerio tan importante, y que no puede haber una iglesia si no hay pastor. Ellos son necesarios dentro de las comunidades cristianas. Juan capítulo 10, versículo 11, dice que Jesús es el pastor. Amén. Jesús es el pastor, pero no solamente para la comunidad, sino también para los pastores. Hay otro versículo que está en 1 de Pedro 5:4, dice, pero que Jesús es el sumo sacerdote. Dice, Jesús se nos muestra como el príncipe de los pastores, quien dará la corona incorruptible de gloria. Entonces, Jesús es el príncipe de todos los pastores. Qué hermoso saber que nosotros tenemos a ese pastor, como dice el Salmo 23 de Jesucristo, o el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tenemos esa confianza en el Señor. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos el ministerio, nos enviaron él estaba pastoreando en Colón, pero como a los 2 meses nos mandaron para Maracaibo porque había una emergencia, porque esa es otra, que los pastores siempre están tapando esas emergencias y saliendo allí para curar, para salvar aquellas cosas que se están echando a perder. Nos mandaron para Maracaibo, teníamos 1 mes de casados. Nos llevaron todas las cosas en un camión y por allá no teníamos a dónde llegar porque no sabíamos a dónde íbamos a quedar en ese tiempo. Pero
alguien le dijo, bueno, si en mi casa hay una habitación, usted se puede quedar ahí. Después que nosotros llegamos allá, nuestras cosas quedaron todas guardadas en una choza que llaman allá en Maracaibo, y eso era a prueba de fuego, a prueba de agua, porque ahí nos tuvimos esos corotos como 3 años hasta que al fin nos establecimos como una familia. Entonces, en ese tiempo estaba el pastor Adolfo Mendoza, que es periodista, y él trabajaba en el diario Panorama allí en Maracaibo. Y él me consiguió un trabajo allí. Yo comencé a trabajar, ya después de un tiempito, mi hijo, Abdiel, el mayor, estaba pequeño, y nos llevamos una chica para que fuera a cuidarlo, porque yo trabajaba prácticamente todo el día. Entonces, cuando yo llegaba allí, ese calor insoportable, después de estar metida en una nevera, todo eso me iba enfermando a mí, el estrés, la preocupación, una ciudad que era muy grande, cuando estábamos viviendo solos, sin familia, y en aquel tiempo, entonces, llegaba yo a la casa y mi mayor alegría era alzar a mi niño, abrazarlo, besarlo, y cuando yo llegaba, entonces, cuando yo lo llamaba para que viniera conmigo, se iba con la chica que lo cuidaba, y eso a mí me dio durísimo. Yo dije, no voy a trabajar más. En ese tiempo, pues no era un sueldazo que uno diga, ni hoy tampoco, pero sí se ganaba muy poco en aquel tiempo. Nosotros estábamos allí, con mi sueldo yo también ayudaba a la casa, y yo le dije, Señor, de hoy en adelante voy a esperar que tú seas mi pastor, que tú seas mi padre, que tú seas mi proveedor. Voy a confiar y a esperar en ti. Mire, hermano, tengo 50 años que yo no trabajo, pero toda mi vida yo lo que quiero lo puedo tener. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor, es mi padre, y Él me ha provisto de todo lo que yo he necesitado. A veces las cosas más sencillas de la vida, los caprichitos de uno como mujeres, ¿verdad? Un collarcito, aquello, pero el Señor siempre fue mi pastor y mi padre, es mi proveedor. Y siempre estuve esperando en Él hasta el día de hoy. Y Él es mi pastor y nada me ha faltado. Entonces vemos que Dios es fiel con sus pastores. Él nunca nos ha dejado. Su palabra dice que Él nos proveerá todo lo que nosotros necesitamos como pastor. Hermanos, recuerden que el Señor les va a proveer todo lo que ustedes necesitan, pastores. ¿Por qué? Porque Él les dará, Él es su padre, es su amigo, su consejero, es su pastor, es su médico por excelencia, es su ayuda. Él está allí siempre dispuesto para bendecirlos a cada uno de ustedes. Por eso no debemos pensar, cuando nosotros tenemos ese llamado de Dios, debemos acudir y decirle, sí, Señor, aquí estamos dispuestos para servirte, envíanos donde tú quieras enviarnos, colócanos donde tú nos quieras enviar. Entonces vemos que es importante que todos nosotros podamos estar alertas y pendientes de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. La mayoría de los pastores no caminan solos, sino que van acompañados de su familia. Entonces esto es muy importante saber que casi siempre un pastor, y uno ora por aquellos pastores que han sido llamados pero que están solos, no se han casado. Cuando mi esposo y yo no nos conocíamos, pero él siempre pedía una esposa. Señor, yo no puedo estar solo en el ministerio, provee una esposa. Yo vivía en Caracas y él estaba en Colombia. Y él dice que él le pedía al Señor hasta que una vez tuvo un sueño, y vio a alguien así gordita, cabello larguito, y creo que iba por una parte caminando así, y él se quedó, y él entendió, esa es mi esposa, decía él. Al cabo de unos tiempos, mi abuela vivía en Colón, y nosotros íbamos a visitarlo. Ese día fui a visitarla, y dijo ella, vamos a la iglesia. En ese tiempo estaba la iglesia en Colón también, y fuimos a la iglesia. Pero yo estaba allá adentro del templo. Llegamos a visitar y creí que estaba en la parte de arriba. Cuando dice él, yo no recuerdo, pero dice él que yo iba saliendo, y cuando él se queda mirando, dice, pero esta mujer yo la he visto antes. ¿Quién será esta mujer? Así fue como nos conocimos y llegamos hasta hoy. Y él dice, ya sé quién es.
esta es la mujer que Dios me mostró en un sueño, que iba a ser mi esposa. Y a partir de ese momento él comenzó a hacer su trabajo. Yo vivía en Caracas y él vivía en Colón. A veces en aquel tiempo había buen servicio de postel, ¿no? Entonces uno mandaba una carta hoy y al otro día ya le llegaba. Imagínense, eso fue hace todos los años del mundo. Y en el mismo año nos conocimos, nos hicimos novios. En agosto nos estábamos casando por el civil y en diciembre estábamos casados por la iglesia. Eso fue algo de la gente no creerlo, pero es que no puede ser porque ni siquiera estábamos aquí, él estaba muy lejos de mí, era más difícil uno transportarse. Sin embargo, Dios fue el que lo hizo. Estamos seguros que Él fue el Dios el que nos unió y que yo era la ayuda idónea para Él. Y doy gracias a Dios por ese tiempo. Pero el Señor nos ha llamado para ser inspiración de la congregación. Y es un privilegio que el pastor y su familia asumen. Porque fíjense que no es que uno elige ser pastor. Ustedes no eligen, nadie elige ser pastor, sino que es un llamado. Y qué cosa tan impresionante y tan maravilloso saber que cuando Dios llama a un pastor y a su familia, toda la familia como que se alegra, se pone feliz. Nosotros somos los pastores, mi familia y todos los hijos están, mis hijos todos sirven al Señor. Uno es el pastor de la iglesia, Adriana, que también es una líder allí en la iglesia, poderosa. Mi hijo mayor, que también está sirviendo al Señor a través de la música. Entonces, todos hemos estado sirviendo al Señor. Es una bendición que todos como familia podemos servir al Señor. Amén. ¿Y a cuántos no les gustaría que sucediera en sus familias? Entonces hay que orar y decirle: Señor, heme aquí estoy, dispuesta estoy. Si tú quieres escogerme a mí, yo también quiero servirte. Pero recordemos que en la familia pastoral cada cabeza es un mundo, hay cada necesidad en cada familia, sobre los hijos, en los padres, y es una lucha constante. ¿Por qué? Porque también el pastor es el pastor de su familia y ese es su primer rebaño. Entonces tiene que atenderlos, tiene que ayudarlos, tiene que consolarlos, tiene que proveerles, tiene que darles la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Entonces es un trabajo constante y como yo les decía, la gente, los miembros de la familia aceptan este liderazgo. ¿Por qué? Porque el Señor como que coloca en todo ese anhelo y ese gozo de servir. No quiere decir que hay muchos pastores que muchas veces pierden a sus hijos también. ¿Por qué? Porque llegan a la iglesia y sus hijos son maltratados por los demás miembros, quieren que ellos sean los más perfectos. Recordemos que ellos son humanos, sino que no podemos exigirle a la gente, a nuestros hijos, que ellos sean perfectos. No puede suceder. Entonces uno como pastor también tiene ese conflicto de atender a sus hijos, de ayudarlos, de darle la palabra, pero también ser ejemplo para ellos, para que ellos no se salgan del camino. Y eso es lo más importante. Entonces, la familia tiene muchos conflictos espirituales, materiales, también económicos. ¿Por qué? Porque a veces, como yo les decía, a veces se pasa necesidad. Hoy en día los jóvenes quieren más cosas buenas, ¿verdad? Y a veces no da para tanto. ¿Por qué? Porque así es la situación. Qué lástima. Pero qué bueno que podamos, a la larga, nosotros podemos ser sobrellevar. Porque la Biblia, cuando hablaba de los pastores, decía que sea que guíe bien a su familia, y eso es muy importante, que no se le escapen mucho de las manos, sino que Él los oriente, los enseñe, los discipule, y sobre todo el consejo y el ejemplo es muy importante. Entonces hoy quiero refrescarles a ustedes y darle algunas recomendaciones que los ayudarán en cada necesidad de sus pastores. Recordemos entonces que los pastores se cansan también, ¿verdad? Se fatigan, se enferman, se desaniman, pasan por momentos de crisis difíciles. Entonces, tenemos que tener ese deseo y esa, ¿cómo le diríamos? No solamente estar con ellos en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles, ¿sí? Yo sé, por lo menos ahora, hace poco, cuando los esposos
Vargas tuvieron semejante problema con su hijo. Eso fue, y yo creo que toda la iglesia, que toda la iglesia se unió para estar junto con ellos en esos momentos difíciles de dolor, de tragedia, de los gastos que se venían, todo, eran muchísimas cosas juntas, pero doy gracias a Dios porque ellos pudieron salir victoriosos de esos conflictos graves que suceden. Y eso es un ejemplo de lo que nosotros podemos ver dentro de una familia pastoral. Entonces, yo quisiera también que no solamente esto ocurra una vez al año, ¿no? Estas bendiciones, estos privilegios que ustedes tienen con sus pastores, de bendecirlos, de ayudarlos, de proveerles, de darles amor. Y hay muchas cosas que nosotros necesitamos recordar, primeramente para ponernos en los zapatos de ellos, como decía la hermana hace rato. Tenemos que estar allí pegados a las necesidades de cada uno de ellos. Entonces recordemos que el pastor es una persona y por lo tanto él también tiene sus deleites, sus pasiones, sus momentos buenos, sus momentos difíciles, tiene muchos conflictos interiores también, pero nosotros como ovejas de su prado, qué bueno que podamos estar con ellos, ayudarlos, fortalecerlos. Y otra cosa muy importante es que alguno de ustedes va a salir al pastorado. Yo lo creo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser usted un familiar suyo o un hijo suyo al que Dios llama. ¿Y qué tal que si lo que yo hago o lo que yo recibo, entonces eso también lo voy a sembrar? Si yo trato mal a los pastores, si no me importa lo que ellos hagan, si desobedezco, si estoy en contra de las cosas que ellos dicen. Si usted tiene una familia que puede ser llamada también, porque dijimos que los pastores son seres humanos al igual que usted, ¿no? Todos comemos, dormimos, tenemos necesidades, nos reímos, lloramos, tenemos nuestras pasiones y nuestros momentos difíciles. Entonces, cualquiera de ustedes puede decir, yo voy a considerar a mis pastores como si fuese yo misma. ¿Ve? Eso es muy importante. No vaya a ser que lo que yo estoy sembrando, eso es lo que voy a cosechar. Si yo estoy dando por lo menos un desprecio a mis pastores, no me importa que ellos pasen necesidad, yo nunca oro por ellos, no me interesan los planes de la iglesia, yo soy yo y bueno, que los demás que lo hagan. Ahí en la iglesia había un muchacho, o hay un muchacho que siempre estaba José Borrell, y él siempre, hasta el día de hoy, es un muchacho que es muy servicial, es un hombre que está pegado aquí a los pastores, con nosotros, está atento, vamos a llevarles aquello, voy a comprarles aquello, está pendiente de los cumpleaños y nos llevaba cualquier regalito, cualquier detallito. Y la gente empezó a decir, uy, pero si es chupamedia. Qué horrible es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está sembrando. Es un muchacho que es prosperado, es un muchacho que es bendecido, Dios lo bendice, él está allí muy callado, pero Dios lo está honrando a él. Y que todos piensen así, y no dejarse manipular por aquellas personas, ay, pero usted ¿por qué está metido allá con los pastores? Porque todo el tiempo tienen que estar pegados ahí a ellos, ¿por qué tienen que estar hablando tanto con ellos y defenderlos? Recuerde que un familiar suyo puede ser un pastor también, porque ellos son todos personas. Entonces necesitamos estar con ellos, ayudarlos, animarlos en los momentos tristes, proveer para ellos también. Otra cosa que es muy importante es que el pastorado es una profesión, ¿sí? Bueno, dijimos que era una labor pastoral. Y vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 9, 13 al 14, y 1 Timoteo 5, 17 y 18. Dice 1 Corintios 9, 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan en el Evangelio. 1 Timoteo 5, 17, 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y quiénes son los que trabajan predicando y enseñando? Los pastores, ¿verdad?
Dice 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es triste y lamentable que hoy las redes sociales aún se encargan de dañarles el testimonio de los pastores y decir que son unos hambriados, que son unos ladrones, que todo lo que tienen, porque es que eso es bíblico, eso es verdad, pero ellos no son ladrones, porque la Biblia dice que el que vive del evangelio, ¿qué tiene que hacer? A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comer de la palabra, ¿verdad? Si trabaja en el evangelio, pues que coma del evangelio. Y más adelante decía otro versículo, y no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Necesitamos saber que los pastores tienen que tener un sueldo. Nosotros no vivimos solamente de milagros, creemos que sí, que Dios nos bendice y nos prospera, pero es importante que la iglesia también tenga esa responsabilidad de tener a su pastor bien, con su buen sueldo, con todas sus necesidades cubiertas, porque eso es lo que dice la palabra, que el obrero es digno de su salario. Entonces necesitamos nosotros entender que la palabra de Dios es muy clara, más clara que un día con un sol tremendo, ¿verdad? Y es entendible, la palabra de Dios nos lo revela, nos lo dice, nos lo enseña, nos lo dice de una y mil maneras, y muchas veces cerramos los oídos y más bien oímos a los rumores de otras personas que tratan mal a los pastores. Yo recuerdo, estoy sacando algunas experiencias de mi tiempo, pero recuerdo que el Señor siempre nos ha bendecido a nosotros. Siempre nos ha bendecido de una manera o de otra. En aquel tiempo llegamos en nuestro carro y era un carro que nos había dado un hermano en Caracas y le dijo a Felipe, usted págueme lo que usted pueda, pastor. Ellos hicieron su trato y en eso estaba un hermano allá afuera y dice, ay, pastor, ya tiene carro. Esas son las bendiciones de la iglesia, ¿no? Ahí están los diezmos de la iglesia, ¿no, hermano? Nosotros no contestamos absolutamente nada. Pero si él lo dice, pues, de cierta manera es una realidad, porque a nosotros nos dan un sueldo, porque nosotros somos los que trabajamos por sueldos, ¿sí? No es porque tenemos una herencia, la tenemos arriba, una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, dice la palabra, pero aquí tenemos muchas realidades que cumplir en nuestra familia y en nuestros hijos. Eso se nos quedó ahí, ¿no? Pero tú sabes que no es que uno se alegra, pero al cabo de un tiempo nosotros comenzamos a ver a este hermano enfermo, tenía un problema en la cabeza. Él se enfermó de la cabeza, toda su familia quedó. Yo decía, no me entra un gustico ni un vientico, pero Señor, uno a veces siembra cosas que uno va a cosechar a la larga también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos y decimos de nuestros pastores. ¿Por qué? Porque a veces uno dice aquí en la emoción del momento, reunirse con otras personas, y entonces, pero si él habla, pues yo también voy a hablar. Y yo también tengo que decir algo del pastor, y esto es el pastor, y aquello, y los hijos, dígame los hijos. Entonces eso es lo que usted va a cosechar más adelante, no como pastor, pero sí como oveja, porque todo lo que nosotros sembramos y nuestras palabras tienen poder también, para bien y para mal. Entonces debemos cuidar de nuestro vocabulario, de las cosas que nosotros decimos. Entonces tenemos que saber que nuestros pastores son dignos de su salario, ¿verdad? Que debemos proveerles a ellos lo que ellos necesitan durante la semana, la quincena o el mes. También debemos saber que el pastor debe dedicar tiempo de calidad a su familia. Y esto va también porque los pastores muchas veces se dedican a atender solamente a la grey y se olvidan de su familia también. Entonces es importante que el pastor tenga un equilibrio en cuanto a lo que está haciendo. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque los hijos de los pastores tienen muchas presiones y muchos ataques del enemigo y también de otras personas que quieren atacarlos. Entonces los hijos a veces crecen con traumas, se van de la iglesia, se van de la casa,
no quieren saber nada de los pastores. Hemos encontrado muchos hijos de pastores en esta situación. ¿Por qué? Porque su familia fue herida también, porque pasaron necesidades y no les ayudaron, sino que lo que hacían era criticarles. Recordemos que ellos necesitan de nuestra ayuda, no solamente oración, sino también de una manera acercarnos a Él. Como le decía a la Felipe, ay, el pastor se puso rojo. ¿Por qué? Porque llegaba alguien y le metía algo aquí en el bolsillo del saco. Y eso lo tenían por dicho. Ya lo pusieron al pastor, ya lo pusieron rojo. ¿Por qué? Porque llegaba alguien y le metía. Entonces, todo eso es importante para ayudar a nuestros pastores. Y oí que alguien decía que al pastor no le gusta que lo abracen. ¿Sí? Yo creo que el pastor debe acostumbrarse a los abrazos de la gente. Amén, ¿verdad? Sí, porque el pastor abraza a sus miembros y los miembros también pueden acercarse y abrazarlo. Cuando vean que está un poquito desanimado, que está como triste, abrácelo, denle una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, métale algo en el bolsillo para que le ponga roja la cara. Todo eso es importante dentro del ministerio pastoral. ¿Sí? ¿Me lo certifica? Entonces vemos que es importante que no descuidemos a la familia pastoral. No solamente el pastor, ignoramos a la familia. Recordemos que el pastorado también es un ministerio que hay entre el esposo, la esposa y los hijos. No podemos ver atrás tampoco a la esposa, desecharla, dejarla a un lado, sino que ella se sienta amada por su congregación, por sus hijos, por sus hermanos, por su familia espiritual. Que ellos sientan la presencia del Señor en su vida a través de sus actos hacia ellos. El pastor necesita guardar el equilibrio entre su familia y trabajo pastoral. A veces el pastor se descuida mucho con el hogar. ¿Por qué? Porque el pastor dice, bueno, mi esposa pues se encarga. Yo salgo a predicar, yo salgo a hacer las cosas y usted se queda en la casa. Pero es que a veces, yo recuerdo que Felipe, cuando estábamos los muchachos cumpliendo años, tengo reunión y tengo que viajar. Papi, pero no vaya, pero mire que los muchachos están cumpliendo años, pero es que yo tengo que ir. A veces tienen que poner estas cosas en primer lugar que la familia. Pero es más importante que yo me preocupe por la salud de mi familia, por su salud espiritual, emocional también. De vez en cuando, una vez, yo recuerdo que creo que estaba cumpliendo años yo o algo así, y él tuvo un esguince en una pierna y ya tenía reunión de pastores. Ese día yo lloré. Él se fue con su pierna toda enyesada hasta la rodilla. Dijo, tengo que ir porque necesito estar allá. Y yo decía, pero mire, yo también como estoy, ayúdeme, no se vaya. Bueno, entonces son momentos que uno tiene que también ponerse la mano aquí en el corazón como pastor, como familia, y decir, bueno, que todo sea por la causa, que todo sea por el Señor. Pero es necesario que el pastor también se encargue de su familia, ser responsable de protegerlos, cuidarlos, dirigirlos, disciplinarlos, porque a veces se le deja toda la carga a la esposa, que usted los discipline, que usted les ponga lo que tenga que hacer, que usted los enseñe. Entonces por eso es que uno dice que la esposa es la profesora, la madre, la psicóloga, todo, porque es una realidad. Yo recuerdo que los muchachos míos a las 11, ay mamá, tengo que llevar un trabajo mañana. No puede ser. A esa hora ponerme a trabajar, porque yo era la que lo hacía. Mamá, que tengo exámenes. ¿Quién hacía los exámenes? Los cuestionarios. ¿Quién le celebraba el cumpleaños? ¿Qué quiere comer el día de su cumpleaños? Porque él no estaba, porque tenía alguna necesidad por fuera. Por eso, pastores. Y él hoy en día me dice, ¿sabe qué, Gladys? Yo lamento eso, que muchas veces esos momentos especiales yo los perdí, porque yo tenía que estar en la junta, porque tenía que ir a la reunión, porque alguien venía para decirme que fuera a su casa, que orara por ellos, que tenía una emergencia, y esa era mi prioridad. Pero hoy en día los pastores deben pensar en eso, que no
solamente es importante la iglesia, pero su primera iglesia es la familia. Y deben cuidarlos y protegerlos y ayudarlos también. Sobre todo en este tiempo cuando nuestros hijos tienen tantos conflictos y tantos ataques del mundo, del enemigo, de sus compañeros, todo eso, que ellos se sientan amados, apoyados, que sientan que el Señor está con ellos también. Entonces necesitamos que usted tenga mucha estima a sus pastores, y que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 12 y 13, creo que no lo tengo aquí escrito, pero les voy a dejar ese versículo. Primera de Tesalonicenses, si lo pueden poner aquí en la Primera Tesalonicenses capítulo 5, 12 y 13. No lo veo. Por favor, le puede dejar. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan. El 13. Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Vamos a dejarlo hasta allí. Necesitamos tener mucha estima, ponernos en los zapatos de Él, ¿sí? Saber que nosotros necesitamos y que ellos también necesitan de nosotros. Entonces es muy importante. Pero también quería compartir con ustedes algunas cosas. Cuando en la iglesia de repente no todos se involucran para bendecir, para ayudar al pastor, para celebrar sus cumpleaños, muchas veces se pasan inadvertidos. Cuando es cumpleaños, yo le decía a Felipe a veces: papi, yo creo que aquí la gente de la iglesia cree que yo soy eterna. ¿Y eso por qué? Que no tengo principio ni tengo fin. Aquellas cosas que uno desea en su. ¿Y por qué? Porque yo cumplo años y nadie se entera. Porque ya después fue que uno comenzó a ver que a los pastores les celebraban a los grandes el cumpleaños de los pastores, de la familia. Pero en aquellos tiempos, cuando yo era pastora, no. Yo me sentía a veces como un poquito triste, ¿verdad? Porque que no me tomaban en cuenta, había fiesta para el pastor, pero para la pastora no. Gracias a Dios que ya me sané todas esas cosas incorrectas. Ya fui sanada, de verdad, hermano. Al principio me costaba porque yo decía, pero ¿creen que yo soy eterna? Porque no tengo principio, no tengo fin, no tengo día de nacimiento, fecha de nacimiento, ni nada. Entonces, eso como que le duele a uno también de ver que al esposo es el que recibe, pero que uno no recibe nada. Yo creo que el ser debe ser a la par también, ¿no? Los hijos también tomarlos en cuenta. Les estoy hablando a todos ustedes lo que ustedes me invitaron a decir. Yo también estoy poniendo mi ejemplo, ¿sí? Entonces es importante. Pero también hay cosas que nosotros podemos poner en práctica para honrar, para bendecir a nuestros pastores, para considerarlos, para amar, considerarlos, porque eso es importante. Y hay algunas cosas que yo tengo. En primer lugar, debemos orar por ellos de una manera intencional. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no es que va a orar por sus pastores, hoy sí, mañana no. Cuando vinieron unas mujeres que estaban hablando acerca de la honra para los pastores, allí decía que le empezaron a decir a la gente que a la hora de comer, uno come 3 veces al día, ¿no? Esas 3 veces al día, antes de usted comer, ore por sus pastores. Y me gustó esa idea. Mucha gente lo puso en práctica y no sé si hasta el día de hoy lo estará haciendo. Pero qué bueno que usted, si dice que yo no tengo tiempo para orar, pero cuando usted coma, ore por sus pastores. Que el Señor los bendiga, les provea, que nunca les falte nada, que la presencia del Señor esté en su. Eso, una oración cortica al lado de la oración que usted hace para comer, eso va a ser de mucha bendición. Una con otra, esas oraciones van a contar muchísimo para sus pastores. Entonces, qué bueno que nosotros podamos hacerlo, orar con nuestros pastores de una manera, dice, intencional, intensa, voluntaria, perseverante. Que no es que hoy oro y mañana o el otro año vuelvo a orar por ellos, o el día del pastor. Todos los días es un buen día para orar por nuestros pastores. Todos los días debemos orar por ellos. Entonces, estar allí al lado de ellos. Hay unos miembros que son más, como yo les decía, son más sabidos que otros, ¿verdad? Y esos son los que van a recibir mayor bendición de parte de Dios. Porque
porque ellos están pendientes del pastor, ay que cumplió años, ay que necesita, ay que yo le traigo, pastor, ay hermano quiero unas hallapitas, ya las puedo traer, uno le va a pagar, no hermano, qué bueno es eso que suceda así, ¿verdad? Que uno se sienta amado, querido, que se sienta aceptado y que vamos a leer un momentico en Efesios 6, versículos 18 y 19, capítulo 6, copio los versículos en la Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es lo que es orar intencionalmente por nuestros pastores. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con toda oración, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso lo estaba diciendo Pablo, pero aquí habla de que debemos orar intencionalmente los unos por los otros, todos los hermanos de la fe. Pero dice Pablo, y oren por mí, sí, que me ponga la palabra. O sea, Pablo se estaba identificando como un pastor, como un apóstol, y le estaba diciendo, oren por los unos por los otros, pero también por favor oren por mí. Que cuando ustedes lean estas palabras puedan entender que ellos no necesitan decirle a ustedes, oren por mí, sino que eso debe ser una necesidad en su corazón, en su mente, en su vida, para bendecir a sus pastores y darles lo que ellos necesitan. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración, o sea, dice que con toda oración y súplica, una manera poderosa, una manera que usted sienta que esa es una prioridad, bendecir a sus pastores. Entonces no es un juego, la palabra de Dios no es un juego, y somos bendecidos cuando nosotros cumplimos esa palabra, porque si nosotros oramos, oren por los líderes de la iglesia, por los jóvenes, por los niños, por los maestros, por todos ustedes, necesitamos sacar un tiempito para orar por toda la familia, por todos. Rodeos de afecto y cariño. ¿Cuánto les gusta bendecir a sus pastores? A ver, los rodea, dice que rodearlos de afecto y cariño. Como ovejas de este rebaño, ofrézcales una amistad, un respaldo emocional, una mano amiga. Proveerles que se sientan amados y respaldados por ustedes. Qué importante eso, que ellos digan, no estoy sola, no estoy solo. Vale la pena servirle al Señor, vale la pena de todas maneras. Denles palabra de ánimo, díganle que se cuentan con ustedes, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes se han acercado y les han dicho, pastor, yo sé que usted va a tener ahorita un trabajo, está haciendo la evangelización, estamos haciendo, pero cuente conmigo, yo puedo ir a esa actividad, yo puedo orar, yo puedo ayudar también, yo puedo hacer algo, pero estar siempre dispuestos. Apóyenlos lo que ellos emprendan, compartan la mesa con ellos. ¿Cuántos les gusta invitar a sus pastores a comer con ustedes? Amén. Eso también es muy importante. Su amor, muéstrele su amor y desarrolle su creatividad para bendecirlos. Yo sé que aquí la mayoría de los hermanos son creativos. Entonces, fíjense, todas esas cositas que han hecho es creatividad de la iglesia, ¿sí? Eso de traerles, darles cualquier cosa, que eso es apreciado. Entonces, eso es importante, rodearlos de ese afecto, que ellos no se sientan solos, que ellos pueden hacer tantas cosas y nadie se acerca a ellos para darle las gracias, para saludarlos, para darle una semana. Mis hermanos, los felicito. Empiecen ustedes a abrazar a su pastor. Cuando ustedes lo empiecen a hacer, él se va a ceder, los va a abrazar a ustedes. Pero comiencen y háganse ese reto. Ganar a su pastor con los abrazos. Abrácelo, que eso nunca está de más. Entonces, desarrolla creatividad para ellos. Otra cosa que vamos a leer está en Éxodo capítulo 17. Éxodo. Ya casi te oímos.
Éxodo capítulo 17, versículos 11 y 12. Y dice, voy a leer un poquitico antes, dice en el 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Me gusta muchísimo saber que cuando ellos están en esas peleas, en esas guerras, en esa soledad, en esa angustia, en ese dolor, en que yo quiero descansar, levanten las manos a sus pastores. No de repente de una manera simbólica, pero que, como yo le decía, que usted busque la manera de usted ser creativo, de cómo ayudar a su pastor. Siéntelo, decía que a Moisés le pusieron unas sillas, unas piedras, para que él se sentara y descansara. Y cada uno de sus apóstoles, de sus seguidores, de esos capitanes que trabajan con él, levantaron las manos. Qué bueno es que sus líderes más cercanos puedan levantar las manos a él también, al cielo, para que las fuerzas que le están debilitando no se canse, sino que cuando están en ese momento de agotamiento, de estrés, de preocupación, hayan esas manos amigas que se paran al lado de él para sostenerlo, que le colocan no una piedra, pero sí una silla, donde él pueda, no estoy hablando de una silla así física, sino de una manera espiritual, que él pueda descansar, que usted pueda decir, pastor, ese trabajito que usted va a hacer, yo lo puedo hacer. Usted necesita arreglar algo aquí en la iglesia, pero usted, ¿por qué sube ahí, hermano? Pastor, y si usted se cae de ahí, déjeme que yo lo haga. A veces yo recuerdo que Felipe subía a las paredes a arreglar, a pintar y todo eso, y los demás, hola pastor, ¿cómo está? Pintandito, ¿no? Pero nadie se acercaba para levantar los brazos y para decirle, pastor, yo estoy con usted, déjeme a mí, mañana saque su día y vaya a descansar, que yo termino de pintar esto aquí. Muy poco había esa colaboración, no sé, en aquel tiempo y en aquel lugar, no sé si así será aquí, pero en aquel tiempo y en aquel momento estaba sucediendo esas cositas que uno se quedaba así y decía, estamos solos, uno decía, como que daba por pensar, estamos solos. Pero qué bueno es cuando que recordemos que somos una familia, y una familia se siente cuando el otro sufre. Nosotros somos 11 hermanos, bueno, ya uno partió en el tiempo de la pandemia, pero todos mis hermanos tenemos una página por allí, por el WhatsApp. Todos los días nos comunicamos, cualquier hora, necesidad que haya, cualquier cosa, todos nos estamos unidos. Eso es una familia, ¿sí? Que está unida, que tiene, que necesito platica, porque necesito ir al médico y no tengo. Bueno, vamos a ver cómo le recogemos y le limpiamos. Entonces, eso es lo que significa levantarle las manos a nuestros pastores, ayudarlos, estar con ellos en esas necesidades. Entonces, debemos colaborar en la iglesia. Pero todos trabajan en la iglesia, todos sirven en la iglesia. Eso es una manera de ayudar también a levantar los brazos del pastor, que unos aprendan a servir, otros estén enseñando, que otros estén en la limpieza. Me gusta mucho, como decir, lo está haciendo ahora en la iglesia. Allí no se le paga que vaya a limpiar la iglesia. Terminó el culto, todo el mundo a recoger sillas, los líderes, y cada uno ya sabe que le corresponde barrer, limpiar, dejar todo limpio durante la semana para el resto de las actividades. Estamos todos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Hay una meta, sabemos a dónde vamos. ¿Por qué? Porque todos están sirviendo al Señor y lo hacen con alegría. Evite ocupados en el día de su descanso. O no sé si todavía los pastores descansan el lunes. Pero que no es tiempo así, uno por lo menos decía, papi, hoy es lunes, así que vamos a descansar.
Entonces, anímelos a salir en sus vacaciones. No es que yo no puedo salir esta vez porque no hay plata, porque hay mucho que hacer, porque tenemos campaña. No importa, pastor, nosotros nos encargamos. Salga usted en sus vacaciones. Si no puede dejar, vamos a planificar para que o salgan ustedes después, o se haga primero la actividad. Pero ayudar y a darle todas esas ideas. Estén atentos a sus necesidades y su salud. Respete su espacio e intimidad familiar. Me pareció muy bonito, salió en internet, en WhatsApp, bueno, una de esas cosas, de una niña que dice: yo soy familia, mi papá es pastor de una iglesia. Entonces, le quedé mirando, sí, nosotros somos pastores de la iglesia. Y en mi casa siempre están los hermanos de la iglesia, todos van para la iglesia. Los hermanos de la iglesia van para mi casa y están allí en mi casa. Ay, cuando uno llega, ellos están ahí instalados. Yo no sé si alguna de ustedes lo vieron. Yo me quedé. Era una hija de pastor. Y sí, pero yo le voy a decir algo, hermano. Está bien que ustedes vengan para mi casa, pero por favor, cuando usted vaya a venir, llámenme. Avise que usted va a venir, porque a veces la gente llega, es la hora de la comida, hay que darle la comida, todo, hay que esperar que... Eso es verdad, sí, porque a veces... es que como la casa del pastor es la casa del pueblo, vamos para allá, entrego, comamos, y había pastores que se quejaban en aquellos tiempos, y decían: mire, hermano, de verdad, ¿qué pasa? Pero estoy yo haciendo mi comida y llegan los hermanos y abrir las ollas a ver qué hay. Digo, ¿usted sabe lo que es? Me decía: ay, hermano, hay que enseñar también a la iglesia, hay que enseñarlos también, y que ellos deben respetar su privacidad. No, hermana, pero es que ni siquiera puedo estar en mata ni nada en la casa porque siempre me llega gente. Por favor, hermano, eso lo digo a ustedes también. Llámenlo y díganle: pastor, ¿será que podemos visitarlo? ¿O será que usted puede venir hoy a almorzar aquí con nosotros? Eso también es algo muy hermoso que puede suceder. Bueno, ya vamos por aquí en Romanos. Hay otro versículo que es muy importante, capítulo 13, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, y habla acerca de someterse a los pastores. Necesitamos someternos a los pastores, amén. Obedecernos a ellos. Voy a ver Romanos 13, 1 al 2. Romanos 13, 1 al 2 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Necesitamos obedecer a nuestros pastores, así como obedecemos a Dios, también tenemos que, porque ellos son autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra. Qué duro es, ¿verdad? Uno obedecer a las leyes del país, a los profesores que a veces son injustos con nuestros hijos, y entonces uno tiene que someterse también a ellos. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y dice el Salmo 25:3, dice: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos, yo les estaba dejando todos estos tips para que usted los pudiera, ojalá que usted los pudiera anotar y pueda estar allí en su casa, sentarse y decir: bueno, la hermana tiene razón en esto. Pero vamos por último, quisiera compartir a la iglesia, y los animo a que ustedes sean como aquellos escuderos. Ustedes recuerdan que casi todos los reyes, los que iban a la guerra, tenían unos escuderos, ¿sí? Qué bueno es que ustedes estén al lado de estos hombres, ¿sí? Estén allí para defenderlos y no para clavarles el puñal por la espalda, de hablar por ellos. Si usted tiene algo que hablar, háblelo con sus pastores. Si usted tiene una queja, háblela con sus pastores, pero no empiece a contaminar a la iglesia, ¿sí? Sino que al contrario, usted se pare al lado de ellos, ayúdelos, dígale: pastor, mire, yo tengo este problema, necesito que usted me aconseje, necesito, así como decía la hermana, vengan a él puede oírlos, pero ¿en qué actitud usted se va a acercar a su pastor? Téngalo y hágalo con mucha obediencia, con mucho respeto, sean sumisos a su autoridad. Recuerden que como yo les voy a decir ahorita, Dios está
sean grandes, pero dice que Dios al final nos va a dar la recompensa, no solamente allá, sino aquí también, en la vida eterna, pero aquí también Dios va a darles a ustedes ricas y abundantes bendiciones. Así que, hermanos, yo les insto a que ustedes cambien a veces su manera de actitud, su manera de hablar en contra de ellos, de criticarlos, de juzgarlos, y consideren que ellos son hombres igual que usted. Oren bastante por ellos, de una manera insistente, y vamos a ver la gloria de Dios aquí en la tierra. Va a decir la gente, mire cómo se llama esa gente, qué bueno, mira cómo esa gente es unida, mire cómo ellos se defienden el uno del otro, de su pastor. Ellos no aceptan que nadie hable de su pastor. Todo eso es importante de la congregación. Y nosotros vamos a ver las bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Yo sé que la bendición está sobre los pastores, pero sobre ustedes. Usted quiere ser bendecido, ame a su pastor, respétalo, obedézcalo, honrelo, bendígalo, téngale en un sitio muy especial en sus oraciones, y todo esto Dios va a hacer grande.